Que Dios bendiga a todos los presentes. Queremos dar la bienvenida a todos los que hoy nos encontramos en este lugar. Que Dios les bendiga a todos. Es una oportunidad de poder estar juntos, de poder compartir la palabra de Dios. Y yo quiero en esta mañana compartir un mensaje. El tema que se ha estado abordando en las últimas semanas es un mensaje que tiene que ver con la persona del Espíritu Santo. Ustedes han estado estudiando acerca de la persona del Espíritu Santo, que Él es Dios, enviado precisamente a este mundo, enviado por el Padre, de parte del Señor Jesucristo. Y bueno, quiero empezar con un testimonio. A principios, estamos ahorita en el siglo XXI, el siglo XX, a principios del siglo XX, allá, es decir, por los años de 1900, pasando los 1800, 1900, en un lugar en Inglaterra. Esto pasó en Inglaterra. Un grupo de jóvenes, en particular un joven llamado Evan Roberts. Evan Roberts fue un joven minero. Él se dedicaba a extraer de las minas de carbón y era un joven sencillo, un joven sin estudios. Recientemente había sido salvo. Él había estado buscando a Dios y él pudo mirar de alguna manera el deseo de Dios, el corazón de Dios allá en el Reino Unido. En ese tiempo lo que estaba pasando en el Reino Unido era que había pues mucho juego, había mucha diversión, mucha distracción. Los jóvenes en particular se estaban extraviando en los vicios, mayormente los pecados como la borrachera, los pecados como el alcohol. Y este joven empezó él a hacer algo, empezó a buscar a Dios, a orar intensamente. Después conoció a otro grupo de jóvenes. Ese grupo de jóvenes se unieron y empezaron a orar durante semanas. Y después de esas semanas se convirtieron en meses. Y posteriormente se convirtieron durante algunos años. Ahora, lo que pasó es que no se desanimaron. Ellos siguieron buscando a Dios. Y aunque no veían la respuesta venir, no la vieron muy pronto la respuesta, ellos sabían que lo que estaban orando venía de Dios y que no era de ellos. Y entonces ellos fueron obedientes al Espíritu Santo que les estaba impulsando precisamente a orar. ¿Qué pasó después del tiempo que ellos oraron? Finalmente vino la respuesta de parte de Dios. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo descendió de una manera sencilla. O sea, no había grandes predicadores en aquel entonces. Uno de ellos era este joven del quien yo te estoy platicando, Evan Roberts. Él no era un ministro ordenado, no era una persona que había estudiado, no era una persona formada para ser predicador, pero la verdad es que nosotros debemos de saber algo. Dios usa o no usa a los hombres que creen que pueden ser usados, sino que Él usa a los que Él quiere, porque Él es soberano. A los que Él ve con un corazón dispuesto, a los que Él ve con esa hambre y esa sed, aquellos que realmente dicen: yo te necesito, y eso es lo que necesariamente se necesita para que venga el Espíritu de Dios. ¿Qué pasó cuando vino el Espíritu Santo sobre ese lugar de Gales en Inglaterra? Los que presenciaron dicen que fue un tiempo maravilloso. ¿Sabes cuántas personas se convirtieron en ese entonces? En tan solo un año, más de 100,000 personas. En ese lugar, los pecadores más endurecidos se convirtieron. La policía
tenía que controlar ahora, pero ya no las tabernas, que eran los lugares donde entraban a beber alcohol, o las famosas pubs, sino que la gente se arremolinaba afuera de los lugares de reunión. La gente venía por multitudes. Tenían que controlar la policía para que no hubiera esos disturbios, esos lesionados que quisieran entrar a los lugares donde se predicaba la palabra de Dios. De ese avivamiento que hubo, porque cuando vino esto, así se le llama, un avivamiento o un despertamiento, de ese lugar empezaron a salir otros predicadores a otras partes del mundo a predicar el evangelio. Habían sido llamados por el Señor. El ambiente de la ciudad se transformó, totalmente se transformó. Las cárceles se cerraron, porque inclusive los presos se empezaron a convertir adentro de las cárceles, y en un momento ya no había personas en la cárcel, habían sido restaurados, regenerados. Las cárceles se cerraron, no había delitos que perseguir, las tabernas se cerraron, las cantinas. Los crímenes prácticamente fueron inexistentes en aquel entonces. Otra cosa que pasó es que la plática en todo lugar, en las casas, en los restaurantes, en los lugares de reunión, la plática giraba en torno al despertamiento. Y era algo maravilloso. Los periódicos hablaban de él. Las autoridades, inclusive las autoridades, estaban sorprendidas del cambio que se había generado en los jóvenes. Esos jóvenes que eran considerados casos perdidos, jóvenes que habían en un momento dado delinquido, habían estado haciendo crímenes, se regeneraban y era sorpresa. Y entonces las autoridades decían: ¿qué está ocurriendo? No entendían lo que estaba pasando, y quizás tal vez veían con regocijo ese cambio, otros tal vez lo veían con incredulidad, pero muchos daban testimonio de que había un Dios en los cielos que aún tenía el control de todas las cosas que pasaban en la tierra. Había personas que empezaron a hacer también obras de misericordia. O sea, la gente no solamente se quedó en la iglesia, sino que las personas empezaron a hacer obras de misericordia de la mano de Dios para poder glorificar el nombre de Dios. Es decir, empezaron a alimentar a los pobres, empezaron a dar de comer a las viudas, empezaron a ver por su prójimo que estaba mal herido, los que estaban necesitados. La pregunta es: ¿quién fue el responsable de todo esto? ¿Fue acaso Evan Roberts? La respuesta es no. La respuesta es: el responsable de todo esto fue el Espíritu Santo. O sea, no hubo un hombre como promotor. No hubo hombres que Dios utilizó, pero la obra excedía mucho el poder y excedía mucho precisamente el control que pudiera llegar a tener un grupo de hombres. Era una obra que surgió de la mano de Dios, y entonces ellos solamente lo que hicieron fue orar y pedir de parte que viniera el Espíritu Santo de Dios. Es una obra que surgió, y esto fue, quiero decirte, no mucho tiempo a la fecha que estamos nosotros viviendo, fue a principios del siglo pasado. El Espíritu Santo, quiero decirte, es Dios verdadero y está en todas partes. Él está aquí en este lugar, y Él es el mismo que ha estado hablando a cada uno de los presentes, es el mismo que en las semanas anteriores se ha estado manifestando y que quiere manifestarse el día de hoy para hacer grandes cosas con las vidas de los presentes. ¿Cuántos podemos decir amén? Y creo que en todos, y en alguna manera particular, si tú eres sensible a la voz de Dios, si tú has escuchado la voz de Dios y quieres hacer lo que Él te pide, porque quiero decirte que Él quiere hacer otras cosas el día de hoy, porque la obra el día de hoy es más extensa. Ahora, lo difícil no es comenzar. Lo difícil no es que Dios te perdone, porque dice la Biblia que Él se regocija en perdonar, y la Biblia dice que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. No es difícil para Dios salvar. El problema, lo complicado, es, por así decirlo, permanecer.
Eso es lo complicado. A través de los años, a través de los meses, a través de las décadas de ser estable, de oír la voz de Dios, a fin de que el Espíritu Santo pueda hacer una obra el día de hoy en tu corazón. Amén. Entonces yo quiero en esta tarde compartirte precisamente lo que el Espíritu Santo hace, sobre quién viene. Pero no solamente sobre quién viene, sino lo importante no es sobre quién, sino lo importante es lo que produce. Para que podamos reconocerlo y para que cada uno de los presentes pueda reconocer si el Espíritu Santo está actuando en tu vida y hasta dónde el Espíritu Santo está actuando en tu vida. Ahora, para esto tenemos que poder analizar un poquito el Antiguo Testamento, lo que hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es muy parecido, la verdad. Cuando hablamos del papel del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, podemos discernir por lo menos cuatro áreas en donde el Espíritu Santo estaba trabajando. Número uno, estaba regenerando. Él es el que regenera. Ahorita voy a explicar eso. En segundo lugar, el Espíritu Santo es el que llena. El que llena. En tercer lugar, el Espíritu Santo es el que de alguna manera te restringe. De alguna manera el Espíritu Santo restringe o el Espíritu trata con la persona. Y en cuarto lugar, el Espíritu es el que capacita para el servicio. Ahora, la evidencia de estas áreas de la obra del Espíritu Santo está presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Y yo quiero que usted sea en esta tarde muy sensible. Mire, por ejemplo, la primera obra o la primera área donde el Espíritu Santo trabaja es en realizar la regeneración. ¿Qué quiere decir eso, hermano? La regeneración. Bueno, la palabra regeneración quiere decir renacer. Quiere decir nacer de nuevo. Juan capítulo 3, verso 3. En una ocasión había un hombre llamado Nicodemo. Este hombre Nicodemo era un líder de la sinagoga, era un líder de la religión, era un fariseo. Esta persona pertenecía al grupo de ancianos gobernantes llamado el Sanedrín. Seguramente debió ser un hombre casado, un hombre mayor también. Y este hombre se acerca a Jesús y dice que se acerca de noche. No se acercó de día porque muy probablemente temía el ser de alguna manera catalogado como seguidor de Cristo y eso lo metiera en problemas con todos los demás ancianos. Y se acerca a Jesús de noche. Le daba pena tal vez. Y estaba asombrado por los milagros que Jesús hacía. Estaba asombrado por las enseñanzas. Estaba asombrado por lo que él enseñaba, por lo que había escuchado. Y entonces le dice: maestro, yo sé que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Pero el Señor lo que le contesta es esto. Mira, Juan capítulo 3, versículo 3. Dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí le pone la frase: el que no naciere de nuevo. Esa es la regeneración, nacer de nuevo. Y eso dice la Biblia, que el nacer de nuevo lo dice el Señor Jesús más adelante en el verso 6, verso 5 y verso 6. El que no naciere del agua y del Espíritu, en el verso 6. O sea, el Espíritu Santo es el que produce la regeneración, es el que produce el milagro. Es el que produce la salvación. ¿Qué es el nuevo nacimiento entonces? Nacer de nuevo es empezar de nuevo. Nicodemo, ¿sabes qué le dijo al Señor? Oye, Señor, pero no entiendo. ¿Cómo es que yo, siendo viejo, puedo acaso meterme otra vez en el vientre de mi madre y nacer?
¿Puedo yo acaso otra vez? Y el Señor le dice, mira, si no entiendes eso, tú que eres un maestro de Israel, ¿cómo puedo yo enseñarte las cosas espirituales? Eso es básico que tú lo entendieras. Nacer de nuevo tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en el corazón, de renacer. Tiene que ver con la regeneración, es decir, cuando tu vida es totalmente hecha nueva, un nuevo hombre, una nueva criatura. Pero obviamente para que tú seas una nueva criatura, tú tienes por un lado que, en primer lugar, reconocer que todo lo que has hecho, pues no ha servido. No ha servido. O sea, que tu propia vida, tú empieces a verla hacia atrás y empieces a ver todo lo que tú has hecho. Sí, a lo mejor tú has dicho, pero hermano, yo tengo años de ir a la religión, pero a veces la gente va a la religión, ¿pero para qué? Para sentirse bien, solamente para calmar su conciencia. Algunos oran, pero ¿para qué oran? Solamente para que Dios les provea, o para solamente reclamar las promesas de Dios. Otras personas pueden decir, sí hermano, pero yo diezmaba. ¿Pero para qué diezmabas? Solamente para pedirle a Dios. Bueno, si yo diezmo, entonces Dios me tiene que dar a mí. Hermano, pero yo también predicaba. ¿Pero qué evangelio predicabas? Predicabas un evangelio a lo mejor que no vivías. Predicabas a la gente que no vivías, y por eso algo que no vivías, y por eso la gente no se convertía. Y eso es lo que pasa en muchos lugares. En muchos lugares el día de hoy se predica, pero muchas veces la gente pasan años y no logra hacer un cambio en su vida, no logran nacer de nuevo. Sí es cierto, se llenan de conocimiento bíblico, se llenan de un lenguaje nuevo, pero no hay un cambio total en sus vidas. Segunda de Corintios 5:17 nos dice cuál es el nuevo nacimiento. Dice ahí, Segunda de Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y he aquí, ¿qué dice? Todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Pero obviamente, aquí lo que dice es, el que está en Cristo, el que ha nacido de Dios, el que ha nacido del Espíritu Santo, nueva criatura es. Una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. La vida vieja, el pecado, la maldad, el egoísmo, todas las cosas que tenían que ver con esa antigua vida, todo eso pasó. Y ahora es algo nuevo. Es algo nuevo. Y entonces Jesús lo que quería establecer con Nicodemo es que el Espíritu Santo es la fuente de la vida. Es el que nos puede dar la vida espiritual. Es el que nos puede dar la vida con Dios. ¿Y sabes cómo viene eso en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento Dios, por ejemplo, a través de Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, que la tierra prometida para nosotros es un símbolo de la vida cristiana. Algunas personas dicen, es que la tierra prometida es un símbolo del cielo. Pues puede ser, pero la vida cristiana la tierra prometida es un símbolo de la vida cristiana. O sea, ellos venían de Egipto, ellos venían del desierto, fueron liberados, fueron llevados por el desierto y ahora iban a entrar en la tierra prometida. Y en la tierra prometida Moisés les dice esto, mira, Deuteronomio 30, verso 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión, obviamente Dios había hecho un pacto con Abraham, que todo varón judío tenía que ser circuncidado, es decir, cortar el prepucio. La circuncisión en ese entonces la hacían los sacerdotes. El día de hoy la circuncisión la hacen los médicos y la hacen en determinadas edades. Allá la hacían en el 8º día.
Cuando nacían los niños, y inmediatamente a los 8 días de nacidos los llevaban ante el sacerdote, y el sacerdote cortaba el prepucio de los varones. Pero ¿qué es para nosotros la circuncisión? La circuncisión es, como dice aquí la Escritura, dice, para que ames a Jehová tu Dios. O sea, es limpiar nuestra vida por dentro. Es poner un espíritu nuevo en nosotros, ya no el espíritu del mundo, ya no la carne, ya no la vida que nos ha gobernado del egoísmo, sino ahora el Espíritu de Dios quitará el corazón de piedra. ¿Qué es el corazón de piedra? Un corazón duro, por ejemplo, aquí tenemos esto que es piedra. Tú lo tocas y raspa. Te raspa ahí, te lastima. Bueno, así hay corazones también. Cuando tienes un corazón de piedra, eres insensible a los demás. Alguien se acerca a ti y tú estás a la defensiva, inmediatamente a veces atacas. Cuando tú has sido herido en algún momento de tu vida y de repente se acerca alguien a ti, ¿qué es lo que hace el corazón? El ser humano, como ha sido herido, de repente hay un rechazo natural a las cosas que se le acercan. ¿Por qué? Porque ha sido herido y piensa que lo pueden herir otra vez. Entonces inmediatamente ya tiene, como por así decirlo, ya está blindado ese corazón. Y se pone como el puercoespín, con las puntas. Alguien se acerca, inmediatamente se autoprotege y clava las espinas, lanza las espinas. ¿Y qué pasa si yo me quiero acercar con buena intención? Pero él no lo entiende. Tiene un corazón de piedra. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando circuncida el corazón? Da un corazón de carne. Ahora, ¿qué quiere decir un corazón de carne? Un corazón sensible, un corazón blando, un corazón humilde a los mandamientos de Dios. Un corazón realmente que ama a Dios, que ama a su prójimo. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo? Se ve en el amor. Y entonces el fruto de la obra de la regeneración es que Dios pone un corazón de carne en ti, algo nuevo. Y eso es lo que Dios le decía a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser una nueva persona. Ese es el Espíritu de Dios. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Lo hace en el Antiguo Testamento y lo hace en el Nuevo Testamento. No hay diferencia. El Espíritu Santo, otra de las cosas que hace es llenar a las personas. Aquí sí hay un poquito de variación. Por ejemplo, déjame explicarte. Esto parece ser la mayor diferencia entre lo que hace el Espíritu en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento venía temporalmente sobre personas. De alguna manera venía temporalmente. Por ejemplo, el Espíritu Santo vino en personas tales como Josué. Estuvo el Espíritu Santo en Josué, un hombre de Dios. Estuvo el Espíritu Santo en David, y dice que el Espíritu Santo vino sobre David y lo tomó, y él tocaba el arpa y él tocaba la guitarra y entonaba alabanzas a Dios. Y este fue un hombre que fue músico, aparte fue profeta, aparte fue un rey, un gobernante, pero había sido ungido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sobre quién más vino? Aún sobre un hombre llamado Saúl vino el Espíritu Santo. Pero quiero decirte que Saúl era un hombre desobediente. Y en un momento dado, porque Saúl desobedeció a Dios, le dijo el profeta: locamente has hecho. Así es el pecado. Cuando uno desobedece a Dios es como una locura. Locamente has hecho, le dijo. Pero ahora Dios hubiera confirmado tu reino para siempre, pero ahora ha quitado el espíritu de ti. Y el espíritu se apartó de Saúl. ¿Y sabes qué vino? Vino un espíritu malo. Y el espíritu malo, o sea, imagínate, Saúl tenía un carácter tremendo. Estaba él estaba totalmente afectado ahí en su mente. Tenía pesadillas, no podía dormir, estaba totalmente inquieto. Y entonces decía, alguien por ahí le recomendó: oye, por ahí hay un muchacho que sabe tocar.
y Dios está con él, y le trajeron a David, y David tocaba su arpa, y el Espíritu Santo estaba sobre David, y entonces Saúl se aliviaba. ¿Cuántas personas están así el día de hoy? De repente vienen a la reunión y las alabanzas, el entonar las alabanzas, te alivia tu corazón, sientes una paz, sientes una frescura, dices, no me gustaría que terminara la reunión, pero después cuando termina la reunión, otra vez regresas a tu casa, cabizbajo, otra vez llegas a tu casa triste, con las mismas situaciones, una vaciedad, una insatisfacción de la vida, una cuestión ahí totalmente espiritual. Pero entonces así estaba Saúl, y se arrepentía y no se arrepentía, y volvía a hacer lo malo. Sin embargo, el Espíritu Santo vino sobre él, porque lo capacitó para hacer una labor, para ser rey sobre Israel. Pero él fue desobediente a Dios. El Espíritu Santo descendía sobre personas para tareas específicas. Vino sobre algunos de los jueces. Inclusive, ¿sabes una cosa? A veces en el Antiguo Testamento ni siquiera era indicativo de una condición espiritual. O sea, el Espíritu Santo venía. No, de alguna manera no importaba la condición espiritual. ¿Por qué? Porque Dios tenía un pacto con ese pueblo, y el pueblo, algunos del pueblo clamaban, y Dios liberaba al pueblo a través de algún hombre. Y Dios venía sobre ese hombre, y a través de ese hombre se efectuaba la liberación. Pero en el Nuevo Testamento es diferente. En el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. En los cristianos, vamos a ver, eso lo dice Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 19. Está hablando a los creyentes el apóstol Pablo. Esa es la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Nuevo enseña que es la morada, somos la morada permanente del Espíritu Santo. Dice verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjate que ahora el Espíritu Santo viene a morar en nuestro cuerpo. Somos morada de Dios. Por eso dice aquí el apóstol, tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo no te pertenece. No lo debes andar exponiendo, no lo debes de andar enseñando, no lo debes de andar corrompiendo, no te debes de andar tatuando, no te debes de andar haciendo cosas que no son de Dios. O sea, el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque tu cuerpo no es tuyo, es del Espíritu Santo. Y ahora entonces habías sido comprado por precio, y entonces tú tienes que glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Ahora imagínate, te pregunto en un momento, cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, dice la Biblia que en una ocasión llegó al templo. ¿Y sabes qué pasó en el templo? Él empezó a ver el templo de Jerusalén. En ese entonces, cuando Jesús vino, era un templo majestuoso, grande, enorme, y tenía varias puertas. Y ese templo había sido construido por Herodes. Y el templo tenía un patio que se llamaba el patio de los gentiles. Ahí solamente podían entrar gentiles que se habían convertido al judaísmo, y podían entrar ahí a adorar a Dios. Y después de ahí estaba otro patio, que era el patio de las mujeres. Hasta ahí podían llegar las mujeres. Y después de ahí había otra puerta donde podían entrar los hombres. Y después de ahí ya estaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote entraba. Entonces era un patio enorme, unas puertas grandes. Una puerta se llamaba la Hermosa. Había otras puertas que tenía el templo de Jerusalén. Y cuando el Señor Jesús entró al patio de los gentiles, y en ese patio de los gentiles llegaban, por ejemplo, el eunuco que vino de allá de Etiopía, ahí podía entrar. Cornelio, cuando venía a Jerusalén, hasta ahí podía llegar a adorar a Dios. No podía entrar más adentro.
Pero en ese lugar estaba una serie de vendedores, los cambistas. ¿Qué eran los cambistas? La gente venía de otros países, traía monedas. Haz de cuenta que están aquí en México, traen dólares, traen euros, y aquí viene la persona y dice: yo te los cambio. Para que puedas comprar cosas del templo, tienes que comprar con moneda del templo. Y entonces te cambio tu moneda que traes de tu país y te lo cambio más bajo de lo que lo pagaban. Eran injustos. Y era un negocio, y era algo tremendo, porque ahí estaban las ovejas, ahí estaban las aves, ahí estaban las tórtolas, ahí estaba todo lo que vendían para los rituales del templo. Y entonces había un ruido exagerado, había un ruido, la gente se peleaba, se empujaba, no había espacio para adorar a Dios. Y entonces el Señor, viendo eso, agarró y hizo un azote de cuerdas y dijo: ¿qué es esto? Y echó fuera a los cambistas, echó fuera a los vendedores, echó fuera y sacó las ovejas y empezó a limpiar el templo. Y dice la Biblia: el celo de tu casa me consume, porque mi casa debe ser llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. El Señor se indignó cuando su templo estaba siendo contaminado. Ahora yo te pregunto, ahora el templo del Espíritu Santo es el cristiano, eres tú. ¿Cómo se indignará Dios si tú con tu cuerpo empiezas a hacer lo que a ti te da la gana y no respetas a Dios? ¿Me estás comprendiendo? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas y los llenaba. Vino sobre Saúl, vino sobre Sansón. Y Sansón no era un hombre obediente. Sansón era un hombre que andaba también buscando y coqueteando con el mundo. Dice que vio a una joven que era de los filisteos, o sea, un enemigos de Dios, y Sansón la vio y dijo: me gusta esa muchacha, me quiero casar con ella, quiero llevármela. Y de alguna manera Sansón se metió mucho en su mente esa mujer llamada Dalila, y se casó con ella. Y esta mujer filistea fue la que lo llevó a la quiebra. Porque la Biblia dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque el espíritu que tenemos es Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, el matrimonio. En la palabra de Dios, el matrimonio dice que es semejante a un yugo. Y en el yugo tienen que ir dos animales, pero tienen que ser iguales. Porque imagínate si tú pones, ¿qué pasaría si tú pones un buey y un burro? Entonces el buey está más fuerte y jala para un lado, pero el burro dice: no paso, y no pasa. Y se pone necio y no pasa. ¿Y qué sucede en un matrimonio cuando una persona dice: pues yo soy cristiano, pero me quiero casar con una muchacha que no es cristiana? Yo soy cristiana, pero me quiero casar con un muchacho que no es cristiano. ¿Qué pasa? Hay un yugo desigual, cada quien va a querer jalar por su lado. No va a haber un mismo sentir. Y por eso Dios nos protege, ten cuidado. Y no sé si a alguien de los presentes le ha pasado, ni tampoco quiero que levanten la mano, pero esto ha pasado mucho. Donde hay personas que se casan con diferentes ideologías, con diferentes maneras de pensar, con diferentes credos. Y esto trae problemas. Mejor es esperar en Dios. Y Dios, que es bueno y es amoroso con nosotros, Él tiene algo preparado para cada uno. Amén. Así que solamente es esperar. Entonces el Espíritu Santo venía sobre personas. En tercer lugar, y la diferencia obviamente es que ahora el Espíritu Santo viene de manera permanente sobre el cristiano. En tercer lugar, el Espíritu Santo lo que hace es refrenarte de pecado. Génesis 6:3. Génesis capítulo 6, versículo 3, está hablando de la generación de Noé. Esta generación de Noé fue una generación muy violenta. Era una generación totalmente violenta. La Biblia dice que desde el pequeño hasta el más grande siempre pensaban en el mal. Era una generación totalmente opuesta a Dios. Y en Génesis 6:3 dice: y dijo Jehová:
no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Cómo podemos nosotros interpretar serán sus días 120 años? ¿Que el hombre ahora iba a vivir 120 años? El hombre en ese entonces vivía 600 años, 800 años. Matusalén vivió 969 años. Enoc vivió 365 años y Dios se lo llevó. Noé vivió más años. A los 600 años de Noé vino el diluvio. Pero entonces, ¿qué significa? Bueno, lo que estaba diciendo Dios es: les voy a dar 120 años. Voy a extender mi misericordia 120 años antes de que venga el diluvio. Porque 120 años Noé estuvo predicando la palabra de Dios. Imagínate, Noé, en el lugar donde Noé construyó el arca, era un lugar desértico, en una montaña. El mar estaba lejos, a cientos de kilómetros de distancia. Entonces la gente que lo veía a Noé decía: este hombre está loco. ¿Cómo es posible que esté construyendo un barco en medio de la montaña, del desierto? ¿Cuándo va a llegar el mar acá? A este hombre, yo creo que no, Dios no le habló. Estás haciendo el ridículo, Noé. Y seguramente la gente que visitaba estos lugares, los tours que daban, yo creo que incluían: vamos a ver al visitar al loco que está construyendo el arca. Y ¿sabes una cosa? Después de 120 años, la Biblia dice que Dios cerró la puerta y Dios estuvo contendiendo con el hombre. Contendiendo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Restringiéndolo. No peques más. Guárdate, ten temor de Dios. Mira cómo has hecho lo malo. La Biblia dice que había rapiña en los corazones. ¿Qué es esa rapiña? ¿Has visto la rapiña, por ejemplo, cuando de repente una casa queda en desgracia o alguien sufre una desgracia y de repente la gente llega y se empieza a agarrar todas las cosas? ¿Y cómo pasa en las tiendas, supermercados? De repente la gente, allá en Nueva York sucedió algo. Un día se fue la luz, el apagón de Nueva York. Y ese apagón fue famoso porque duró varias horas, varios días. Y en las noches dice que la gente empezó a saquear las tiendas. Entonces los reporteros pasaban, sacaban con sus cámaras. Eran cámaras antiguas, no como ahora, sino que eran cámaras con flash. Entonces tomaban las fotos y al otro día revelaban a ver qué habían sacado. Y lo que revelaron fueron a ancianitas llevándose cosas, pero ni siquiera eran productos de primera necesidad. Eran radios, eran algunas cosas que no iban a utilizar y estaban robando. Entonces la rapiña, había mucha rapiña allá en el tiempo de Noé. Y entonces el Espíritu Santo estaba refrenando la pecaminosidad del hombre. Y ese freno puede ser retirado cuando la presencia de Dios en un momento dado se retira, y también cuando el pecado alcanza su máximo nivel. Por eso la Biblia dice que la gente luego llena la medida de sus pecados. Ahora, ¿cuál es la medida de los pecados? Sinceramente, yo no lo sé. ¿Alguien de ustedes la sabe? Por favor, dígamelo. Pero yo no sé cuál es la medida de los pecados. Pero en Sodoma y Gomorra, la Biblia dice que Dios estaba viendo desde el cielo a Sodoma y Gomorra, unas sociedades que se corrompieron tantos, donde empezaron a volverse sodomitas, a volverse al pecado del homosexualismo, y empezaron a volverse esos pecados, que por cierto la Biblia los llama así. El día de hoy ya la gente no los llama así. Si tú mencionas eso, te van a acusar a veces de homófobo, te van a acusar de intolerante, y a lo mejor dentro de poco hasta la cárcel puedas ir si tú mencionas esto. Porque el día de hoy vemos precisamente eso, una sociedad violenta que cada día está haciendo más lo malo. Pero el máximo grado de ebullición de esas sociedades llegó cuando llegaron los ángeles de Dios a Sodoma y Gomorra y se juntaron en la casa de Lot los varones de la ciudad y le tocaron ahí a Lot: oye, hemos sabido que vinieron 2 varones a tu casa, sácalos, los queremos conocer. ¿Qué querían hacer? Tener relaciones sexuales con ellos.
Y entonces Lot les dijo, ahí tengo 2 hijas, tómenlas, háganlos con ellas lo que quieran. Y ellos dijeron, no, no queremos a tus hijas, queremos a los hombres que están ahí. A tal grado se había corrompido esa sociedad que entonces los ángeles le dijeron a Lot, ¿sabes qué, Lot? Prepárate, prepara tu casa, prepara lo que tienes, saca a tus familiares y vámonos de aquí porque esta sociedad va a ser destruida. A la mañana siguiente, saliendo los ángeles, dice la Biblia, llovió fuego y azufre del cielo sobre esas ciudades. El Espíritu Santo dejó de actuar, el Espíritu Santo dejó de contender y entonces vino el juicio de Dios. ¿Qué dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses 2, 3, 8? Eso es para nosotros lo que va a pasar ahora. Dice así, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo al anticristo. Anticristo en contra de Cristo. Y se está refiriendo a eso. Y dice que Él ya está. Pero ¿por qué no se ha manifestado totalmente? Este anticristo, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a sentar en el templo de Dios y va a ser adorado por Dios, como Dios. Y la gente va a ir en pos de Él, y la gente va a estar maravillada de Él, y todos van a estar maravillados de este hombre que va a venir. Pero dice que ya está presente en el mundo. Yo no sé dónde esté, no sé quién sea, pero dice que hay algo que lo detiene. ¿Quién es eso que lo detiene? El Espíritu Santo de Dios lo detiene. Porque todavía hay cristianos que quieren hacer la voluntad de Dios. Y el cristiano es la sal de la tierra, y la sal sirve para preservar y sirve para limpiar la sal. Entonces, mientras haya esos cristianos que estén dando su vida en Cristo, que estén amando a Dios, entonces va a ser detenido. Pero en un momento dado, cuando los cristianos sean quitados de este mundo, dice aquí la Biblia, se va a manifestar. Se va a manifestar este inicuo, dice la palabra. El hombre de pecado le llama. El inicuo, el que se hace pasar por Dios, o sea, un hombre que viene por el poder de Satanás y el Espíritu Santo es el que lo detiene. Eso es algo impresionante. O sea, en otras palabras, el cristiano está aquí con un propósito. Para estar orando, para estar haciendo la voluntad de Dios, para estar amando a Dios, para estar dando testimonio, para estar guardando y aún a su familia, aún en la sociedad, estar poniendo su granito de arena. ¿Para qué? Para que Dios permita todavía que haya más gente que se salve. Entonces el Espíritu Santo refrena. En cuarto lugar, el Espíritu capacita para el servicio. Vamos a ver Éxodo 31, verso 2. Aquí nos habla la Biblia de un hombre llamado Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y dice el 3, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Este hombre llamado Bezaleel fue dotado por el Espíritu Santo, capacitado para hacer todo tipo de diseños para el tabernáculo. Hizo las tazas, hizo el candelabro, hizo el lavacro, hizo muchas cosas en oro. Inclusive hizo el arca.
El arca de Dios era una caja, por así decirlo, de madera rectangular, donde adentro estaba metida las tablas del pacto, el maná del cielo, estaba metido ahí también la vara, de alguna manera también estaba a su lado la vara de Aarón, y estaba recubierta de oro y tenía ciertos adornos alrededor, y aparte tenía 2 querubines hechos de obra magnífica de puro oro que estaban cubriendo el arca. Todo eso lo hizo este hombre. Esa sabiduría se la dio Dios para hacer todo ese tipo de obra y tallar el oro y fundir el oro y hacer muchas cosas hermosas precisamente fue capacitado por Dios. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo también precisamente nos capacita. Nos capacita para vivir una vida santa, nos capacita para vivir una vida recta, para ser guiados por Dios. El Espíritu Santo nos capacita como las mismas funciones del Antiguo Testamento. Juan capítulo 14, verso 17. Precisamente dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces el Espíritu Santo ahora está con nosotros, mora con nosotros. Él está aquí en este lugar, se está paseando por este lugar y quiere tratar con cada uno de nuestros corazones. Ahora, ¿cómo viene el Espíritu Santo? Viene en respuesta a la promesa de Dios. El Señor en el Antiguo Testamento había prometido: yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Lo dice Joel 2:28. Aleluya. Yo derramaré. Es una promesa de Dios. Y no importa lo que digan los hombres, no importa lo que digan los incrédulos, los agnósticos, los ateos, no importa lo que diga el diablo, esto lo ha dicho Dios: yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso va a suceder y ha sucedido. ¿Cuándo sucedió esto? Empezó a suceder desde el día de Pentecostés. Es la promesa de Dios. Hechos capítulo 2, verso 15. El apóstol Pedro se levanta cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia. Déjame decirte que los hombres empezaron a hablar en otras lenguas. Ese día se celebraba una fiesta, la fiesta de Pentecostés. ¿Qué quiere decir la fiesta de Pentecostés? Era una fiesta donde se recogían las primeras cosechas. Y era una fiesta tan importante que mucha gente venía aún de otras partes de Israel, de todas partes venían a agradecer a Dios por las cosechas. Que Dios les había dado frutos, que ellos podían tener frutos para todo el año, y entonces venían a agradecer a Dios. Y también estaban de otras partes, dice, partos, medos, elamitas, del Ponto, de Capadocia, de muchos lugares estaban ahí reunidos. Y de repente en un lugar, un salón como este, 120 personas están reunidas, y un estruendo del cielo viene y aparecen en su boca como lenguas como de fuego. Y el Espíritu Santo está viniendo, y ellos empiezan a hablar en otros idiomas, y salen a las calles hablando en otros idiomas, y la gente los ve y reconoce en ellos la voz de su idioma, y reconocen lo que están hablando, y ellos están glorificando a Dios, y se quedan sorprendidos, mientras que otras personas decían: estos están ebrios, están borrachos. Pero Pedro les dice, verso 15, estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día. La hora tercera era la 1 de la tarde. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, profetizarán. O sea, esta es la promesa de Dios. ¿Cómo viene el Espíritu Santo? Viene en respuesta a la promesa de Dios. O sea, ¿por qué viene el Espíritu Santo? Porque Cristo lo prometió. Y Cristo es fiel para cumplir sus promesas. Aleluya. Todas las promesas en Él son sí y son amén.
En Lucas dice, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, así que no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Entonces el Espíritu Santo viene como promesa de parte de Jesús, y en segundo lugar, el Espíritu Santo viene en respuesta a la oración. O sea, en otras palabras, no viene si no lo pedimos. Pero ¿cómo lo tenemos que pedir? Lo tenemos que pedir con un corazón necesitado. Porque para vivir la vida cristiana en este mundo donde vivimos, que es una selva, necesitamos al Espíritu Santo. Amén. ¿Qué necesitaría un hombre para salir fuera de esta tierra? ¿Algún hombre puede salir fuera de esta tierra al espacio así como estamos? Porque no hay oxígeno. Inmediatamente nos asfixiamos y morimos. ¿Qué necesita un ser humano para bajar, 5 metros, 10 metros abajo del mar? Necesitas un equipo especial, porque si no también te puedes ahogar. Bueno, así también para vivir en este mundo cristianamente necesitamos al Espíritu Santo. Pero tienes que pedirlo. La Biblia dice que lo pedían los hombres, estaban en el aposento alto, los apóstoles, también estaba la madre de Jesús, María. Fíjate, María, una mujer que fue humilde, una mujer que fue santa, y todas las mujeres de aquí deberían de tomar ese ejemplo de María, de someterse al Señor y decir, yo también necesito. O sea, María no era la intercesora, María no era la intermediaria, María no era nadie más que una mujer sierva de Dios que reconoció su necesidad, y ahora que no estaba Jesús con ella, ella necesitaba la gracia de Dios para vivir, y necesitaba la gracia de Dios para vivir cristianamente, y se metió ahí al aposento alto, y ahí estaba con mucha humildad esperando el Espíritu Santo. También estaban los hermanos del Señor. También Jesús tuvo hermanos que antes no creían en Él, pero después creyeron en Él cuando Él se apareció resucitado entre los muertos. Ahora, viene en respuesta a la oración. Cuando los discípulos estaban orando en el aposento alto, el Espíritu Santo vino. Y hoy el Espíritu Santo puede venir si tú se lo pides. Ahora, ¿qué produce el Espíritu Santo cuando viene? ¿Qué produce? Por lo menos produce 5 cosas. Número 1, comunión con Dios. Cuando tienes el Espíritu Santo, produce una comunión consciente con Dios, una comunión muy personal, muy vivencial, una comunión íntima con Dios. Un conocimiento de la persona de Dios. Empiezas a conocer a Dios, como dijo Job, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, lo conoces de manera personal. Yo sé que Dios es paz, y le puedo cantar que Dios es paz porque me ha dado paz en medio de mis tormentas. Yo sé que Dios es consuelo porque me ha consolado en medio de esas aflicciones. Yo sé que Dios es poderoso porque me ha fortalecido en medio de la prueba. Y entonces lo conoces de manera personal. Y en segundo lugar, lo que produce es amor. Obviamente esto debiera ser lo primero, porque el día de hoy tal parece que algunas cosas de las que el Espíritu Santo hace puede ser imitado. En muchos lugares se está imitando la obra del Espíritu Santo, y hay religiones que imitan la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu hace poder, el Espíritu es poderoso, el Espíritu sana, el Espíritu actúa, hace milagros. Pero a veces la gente solamente allá se queda fuera con lo externo, los milagros, inclusive las lenguas. Hay personas que hablan en otras lenguas y dicen, no, yo tengo el Espíritu Santo. Pero una señal clara, inequívoca de que el Espíritu Santo está en ti es que produce amor en ti. Amén. O sea, amor para perdonar, amor para amar a tu familia. Pero no solamente ese tipo de amor, amor apasionado por Cristo,
Un amor que te lleva a tomar la cruz, un amor que te lleva a pararte por Dios, un amor que te lleva a ser sacrificial por la gracia de Dios, un amor derramado por el Espíritu Santo. Amas las almas de los hombres y tú ves un alma necesitada y no te puedes quedar con los brazos cruzados. Vas y ayudas a esa persona, y ves a tu hermano y vas y lo ayudas. Tienes una pasión por querer darte por Cristo, y ese amor es tan grande y es tan fuerte que las llamas no lo pueden apagar. Aún la Biblia dice en Cantares: las muchas aguas no pueden apagar el amor. O sea, un amor apasionado, queridos hermanos y amigos. Un amor apasionado donde la persona realmente estás enamorado de Cristo y lo amas y te entregas y te das y estás dispuesto a hacerlo todo por Él, a dar testimonio en tu trabajo, a pararte por Dios. Eso fue lo que llevó a José. Ese amor por Dios llevó a José a decirle no al pecado. Ese amor por Dios fue el que llevó a Daniel a decir: no me quiero contaminar. Ese amor es el que ha llevado a los cristianos a decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese amor por el prójimo, amor por los perdidos, amor sacrificial. En tercer lugar, provoca intercesión. Una persona que tiene el Espíritu Santo, empiezas a orar. Y el Espíritu Santo te da oración, ruego, lágrimas, súplicas. Y a veces solamente vas a estar orando no por ti, sino que vas a estar orando por la salvación de los hombres. Eso fue lo que hizo Evan Roberts, orando por la salvación de los hombres. Y Dios estaba ahí escuchándolo. Y dice Romanos 8, 26 y 27, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu nos ayuda a orar. Y el Espíritu pone en ti las cargas. En cuarto lugar, el Espíritu Santo lo que produce es santidad en una vida, porque el Espíritu es santo. Entonces provoca santidad en tu vida. O sea, ¿qué te va a llevar a vivir una vida apartada del pecado y dedicada a Dios? Vas a amar a Dios, vas a amar la santidad, vas a amar la pureza. Te vas a guardar entonces. No necesitas que esté un policía contigo cuidándote para que vea qué haces y qué no haces. No, sino cuando está el Espíritu Santo, tú mismo guardas tus ojos de no ver iniquidad. Tú mismo guardas tu corazón de no andar mirando a las personas con una mala intención, de no acercarte a las mujeres con una mala intención, de no acercarte a los hombres con una mala intención. Los vas a ver con pureza, como personas necesitadas. Entonces tú vas a acercarte a una mujer, pero la vas a ver precisamente como una persona necesitada, y vas a ser prudente para acercarte a esa mujer, y no vas a andar poniéndote, por así decirlo, tocando tus pies en el fuego. Vas a guardarte mucho en tu corazón, porque el Espíritu Santo te lleva a la santidad. Vas a estar interesado en la santidad. Vas a estar interesado en poner en práctica lo que Dios te ha enseñado. Y eso va a ser un ejemplo para muchos que te rodean, porque van a decir: ¿qué le pasó a este hombre? Antes era un hombre perverso, antes era un hombre terrible, antes era un hombre maldiciente, antes fumaba, antes tomaba, pero ahora ¿qué pasó en este hombre? ¿Sabes lo que pasó? El Espíritu Santo vino sobre él y lo convirtió en una nueva criatura. Y lo ha hecho con muchos. En quinto lugar, el Espíritu Santo te lleva a predicar la palabra de Dios con denuedo. ¿Qué quiere decir con denuedo? Sin temor. Sin temor. Es lo más importante. O sea, el Espíritu Santo es como en el Antiguo Testamento se derramaba el aceite sobre los reyes, sobre los sacerdotes, sobre los profetas, y de alguna manera eso los capacitaba para estar haciendo su función. Ahora el Espíritu Santo viene sobre nosotros y tú te puedes parar por Dios. Puedes compartir la palabra de Dios. El denuedo, libertad para hablar. Hablar francamente. Hablar con libertad, sin temor. ¿Sabes una cosa? Necesitamos al Espíritu Santo. Porque el día de hoy los pecadores aborrecen la verdad.
Porque el día de hoy la gente muchas veces está distraída en las reuniones. Aún en las reuniones la gente se distrae con facilidad. Por eso necesitamos la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no sea yo el que hable, para que sea Dios a través de nosotros el que hable y el que mantenga la atención de la gente, y la gente pueda decir: yo necesito eso, hermano, yo necesito un cambio en mi vida, pero no un cambio de religión, porque hay gente que cambia de religión y nunca cambia su vida. Pero cuando vienes a Cristo y el Espíritu Santo te llena, eso cambia todo. Eso cambia todo. Ahora quiero decirte que también hay un falso espíritu, hay una falsa característica o falsas características del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas? Cuando una persona habla lenguas pero no tiene amor por Cristo. ¿De qué sirve que hablas lenguas si no tienes un amor por Cristo? No se ve un amor por Cristo, no se ve un amor por las almas. Entonces esa experiencia puede ser falsa. Déjame decirte que el día de hoy hay grupos que te enseñan a hablar en lenguas. Yo no sé si a alguien de los presentes le ha tocado, pero yo me he encontrado con personas que me han dicho: hermano, me llevaron a un retiro. ¿Y qué pasó en ese retiro? Bueno, primero tuve que pagar 1,000 pesos. Pues está barato, ¿no? En segundo lugar, hermano, después me llamaron al frente y después de una serie de situaciones me dijeron: a ver, hermano, ore, y a ver, tuerza la lengua de este lado y repita, hasta que yo como que me trabé y empecé a hablar cosas que no entendía. Oye, ¿y tu vida cambió? Pues no, otra vez me peleé con mi esposa, otra vez le pegué al perro, a mis hijos. Y entonces así, o sea, ¿qué pasa? No hay un cambio total, no hay un cambio verdadero. ¿Qué más? Cuando una persona dice tener el Espíritu Santo, pero no es una vida de oración en su corazón. Cuando la gente tiene muchas experiencias emocionales, pero no tiene una vida de obediencia a Dios. Yo no sé, pero el día de hoy digo, disculpen que vaya yo a poner este ejemplo, pero ustedes han visto ahora el WhatsApp, ¿verdad? Creo que todos tienen WhatsApp. Bueno, hay personas que parece que tienen WhatsApp con Dios. Un día una persona me dijo: no, hermano, espérame. ¿Qué pasó? Es que ahorita el Señor me dio un mensaje. ¿Y dónde te lo dio? No, el Señor me dijo que ahorita me vaya a comer con el hermano. Ay, Dios mío. Pues qué bueno que no le digo conmigo, porque no te puedo invitar ahorita, ¿no? Pero así, o sea, son experiencias emocionales. Y tuve un sueño, hermano, y una revelación, y estoy viendo esto. Y a veces hasta caen en el misticismo. Una persona un día, hermano, no, es que... Y ya después me di cuenta por qué tenía esos sueños. Estábamos platicando a las 12 de la noche, se comió una mojarra de casi 2 kilos. Oye, por favor, ¿quién no va a tener sueños y revelaciones con eso? Entonces realmente hay experiencias emocionales, pero no llevan a la gente a una vida de obediencia. Y es más, el Espíritu Santo lo primero que empieza a tratar con tu vida, y ahorita vamos a ver eso, es empieza a producir convicción de pecado en tu vida. Convicción de pecado. El día de hoy, ¿sabes qué existe también? Hay grandes reuniones de alabanza. Los artistas cristianos están ganando miles y miles de dólares para venir a cantar sus alabanzas. Y la gente va, porque sabes una cosa, yo he llegado a la conclusión de que como la alabanza es algo verbal, todos podemos cantar y alabar a Dios, pero muy pocos podemos adorarle. Porque para adorar a Dios se necesita adorarle en espíritu y en verdad. Alguien dijo: el cristiano no miente tanto como cuando canta. Porque le podemos decir a Dios tantas cosas, pero no hacerlas. No hacerlas. Entonces realmente lo que le interesa a Dios es que la gente viva una vida de obediencia. Y mira, hay grandes reuniones de alabanza el día de hoy. Y a veces hasta esas personas a mí me da risa, no sé, pero a veces hasta les cambia la voz. Si usted escucha esa música, por favor, escuche las voces. Casi todos tienen el mismo tipo de voz. Y ahora, Señor, vamos a cantarle. Y así, o sea, unas voces que no las tienen,
que se ven fingidas. ¿Pero qué? La gente le gusta eso porque le da placer a su carne, le da placer a su alma, pero realmente no les provoca el hacer misericordia, el amar a su prójimo, no les provoca el vivir una vida recta. Ahora quiero decirte cómo viene el Espíritu Santo. Vamos a ver Juan capítulo 16, versículo 8. Ya vimos sobre quién, ya vimos cómo, que viene en respuesta a la promesa de Jesús, en respuesta a la oración, pero ahora vamos a ver cómo viene. Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Aquí el Señor lo que está haciendo está explicando de manera detallada lo que va a ocurrir cuando el Espíritu Santo venga a tu vida. En esta ocasión Él está hablando a los discípulos de cómo iba a ser en sus vidas de manera particular y de cómo también Dios trata con nosotros y cómo Dios va a tratar con aquellos que no son cristianos para que después lo puedan ser igualmente. Dice aquí la Biblia, cuando Él venga. ¿Qué quiere decir cuando dice aquí que cuando Él venga, convencerá? Lo primero que hace el Espíritu Santo es convencer. En otras palabras, cuando Él te convence, tú sin lugar a dudas sabes que en un momento dado tú hiciste lo malo y que tú eres esa persona. El día de hoy, por ejemplo, hay cámaras por todos lados. Ya la gente no se puede ocultar. La gente va a las tiendas y mucha gente que tenía el hábito o el mal hábito de robar en las tiendas, el día de hoy se encuentra con que de repente a la salida de la tienda lo está esperando el guardia y lo meten en una oficina o ahí en la caja le dicen, a ver, saque lo que trae. ¿Pero qué traigo? Nada más traigo esto, lo voy a pagar. No, usted trae más cosas. ¿Pero cómo sabe? No traigo nada. Sí, trae más cosas. Y entonces hay personas que se resisten y en algún momento los tienen que llevar ante las cámaras y dicen, mira, aquí estás y estás metiéndote las cosas en tu ropa. Y entonces empiezan a sacar. Y es increíble la cantidad de cosas que se roban hasta pantallas de televisión, entre las piernas. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? Pero cuando quedan convictos, por así decirlo, en un momento dado la persona a lo mejor empieza a querer justificarse, a reclamar su inocencia, aunque sabe que es culpable. De repente alguien le muestra en la pantalla y le muestra ahí en la pantalla lo que él hizo y no sabía que lo estaban filmando, pero en ese momento lo están filmando y se lo muestran y ha quedado captado todo en la cámara y ahí se lo muestran y la persona queda evidenciada. Y la persona no le queda más que ya no puede decir más. En otras palabras, aún lo que diga, todo puede ser utilizado en su contra y eso es convencer. Cuando el Espíritu Santo viene y trata con uno, quiero decirte, te convence. Ya no tienes para dónde hacerte. Tú te das cuenta, ese soy yo. Quiere decir que Dios trae al hombre, al corazón del hombre y le muestra el pecado. Y le muestra cómo el pecado ha hecho daño. Y el hombre lo ve y el hombre lo entiende. Y una persona puede decir, he sido malo porque adulteré, he sido malo porque robé, he sido malo porque golpeé a mi prójimo. Y entonces puede entender las cosas que son incorrectas, porque la misma ley marca sus delitos, marca sus pecados. Y cuando viene el Espíritu Santo le convence en el corazón y la persona queda desarmada totalmente ante Dios. Y Dios está viendo su corazón y le muestra lo que Él es. Y no solamente eso, sino que te empieza a recordar cosas que aún no te acordabas. Y te acuerdas cuando mentiste en la escuela. Y te acuerdas cuando le robaste el cambio a tu mamá. Y te acuerdas cuando mentiste en el trabajo y dijiste que estabas enfermo, pero realmente no querías ir a trabajar.
Y te acuerdas cuando engañaste a una persona. Y te muestra cuando estuviste viendo cosas inmorales, indecentes. Y te muestra cuando engañaste a tu familia, engañaste a tu esposo, engañaste a tu esposa. Y te muestra cuando empezaste a lo mejor a robar. Y te muestra cuando empezaste a fornicar. Y te muestra pecados tan terribles que en un momento dado te vas bajando y te vas bajando y te vas bajando hasta que dices, es cierto, ese soy yo, no me puedo ocultar. Es el Espíritu Santo el que está haciendo esa obra en tu vida. Cuando Él venga, dice la Biblia, empiezan a ocurrir cosas. Hay tristeza en tu corazón. No hay alegría. No hay alegría, no hay aplausos, no hay avivamiento de la risa, no hay de que la gente se ande revolcando en el suelo de primera mano. Cuando el Espíritu Santo viene, te provoca tristeza. Y eso se ve reflejada en una ansiedad, en una tristeza, en una preocupación. Porque sabes que si el Espíritu Santo en ese momento se va de ti, tú no te logras salvar. Y quiero decirte que mientras tú estés sintiendo eso, el Espíritu Santo está actuando contigo. No lo dejes pasar. No dejes pasar esa oportunidad. No resistas al Espíritu. No resistas, no te endurezcas al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mira, hay muchas personas que van a venir a querer robar la convicción de pecado. La propia familia te puede robar la convicción de pecado. Este mundo te puede robar la convicción. La música, empiezas a escuchar música, empiezas a ver la televisión, empiezas a irte a otro lugar donde antes ibas y tú sabes que no está bien y te roba la convicción. Y después eso que sentías ya no lo sientes y te empiezas otra vez a sacudir esa convicción y ya no hay en ti esa tristeza. Y sabes una cosa, cuando la persona ha resistido al Espíritu Santo, de repente ya no siente nada en las reuniones. Cuando empezaste a venir, el Espíritu tocó tu corazón y te hablaba y te entristecías y decías, sí es cierto, yo soy esa persona, miserable de mí, ¿quién me puede librar de ese cuerpo de muerte? Pero después pasa el tiempo y has endurecido tu corazón y has resistido al Espíritu y ya no sientes nada. Hay otra reunión más. No, ve tú, yo ya te alcanzo, yo llego después. Y de repente pierdes el interés. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está dejando de convencer por cuanto tú has endurecido tu corazón. Pero si tú te dejas convencer y entonces le dices, de veras Dios, yo quiero ser valiente, quiero ir al fondo, sígueme mostrando, recuérdame más, aún recuérdame los que me son ocultos, los que no me acuerdo. Y el Espíritu empieza a hacer una obra. Y sabes una cosa, te entristeces, no delante del hombre, sino delante de Dios. Porque Dios es el que está produciendo eso en ti. Y entonces se está produciendo eso en ti. Y quiero decirte, Dios así trató con cada uno de los que han sido salvos aquí, seguramente así ha tratado con ellos. Así trató conmigo. Yo lo entendí. Entendí yo que si yo no me arrepentía, en un momento dado yo me iba a perder eternamente. Iba a perder ese toque de Dios. Yo iba a ir a la condenación eterna. Y entonces yo con urgencia, con temor, con miedo inclusive, le pedí misericordia. Dios, ten misericordia de mí. Dios, tú eres justo y yo soy muy malo. Yo he sido muy perverso. Mira mi pecado, mira mi maldad, Señor. Y la verdad es que en ese momento y en esa condición tú no puedes exigir nada, ni estás en la condición de nada. Vienes como el hijo pródigo, vino y regresó y dijo, Padre, he pecado, hazme como uno de tus jornaleros, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En otras palabras, vienes humillado totalmente. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿la ha hecho en ti? ¿La ha estado haciendo en tu vida? En una ocasión le preguntaron a una persona, ¿cuánta distancia hay entre el cielo y el infierno? Y el ministro respondió, hay solamente 30 centímetros. Y la persona se quedó, ¿cómo 30 centímetros? Sí, dijo el hombre de Dios, eso es la distancia que hay entre el cerebro y tu corazón. Entre lo que oyes que está aquí, pero lo tienes que dejar que baje acá. 30, 40 centímetros aproximadamente.
Porque muchos oyen la palabra de Dios, pero no dejan que llegue a sus corazones. Solamente dejan que llegue a su mente solamente. Se quedan sus mentes, pero no dejan que llegue a sus corazones. ¿Por qué? Por sus miedos, por sus prejuicios, por sus metas egoístas. Los detienen de ir a más. Pero yo quiero que en esta tarde algunos oigan su voz y permitan que esta palabra penetre en sus corazones y den ese paso de fe y le entreguen su vida a Cristo sin componendas, sin nada, sin restricciones, y se humillen delante de Dios. Y quiero decirte, Dios puede hacer una obra maravillosa el día de hoy en tu vida. Alabado sea el Señor. Así que si has tomado la decisión, hoy puedes venir a Él. Quiero decirte, contarte esa anécdota finalmente, con esto termino. En una ocasión, hay unos violines que hizo un hombre italiano hace siglos. Hizo muy pocos porque estos violines son muy caros. Este hombre se llamó Antonio Stradivarius. Y entonces este hombre, no sé qué material, de qué corteza, de qué árbol, logró hacer un barniz o una madera también, y también un barniz especial para esos violines que el día de hoy están valuados en millones de dólares. Y entonces un día dieron un concierto donde se iba a tocar con uno de estos violines. Hay pocos en el mundo. Y entonces fueron muchas personas porque iban con la idea de escuchar ese violín. ¿Cómo se escuchará ese violín? Y fueron al concierto y llegaron. Y entonces el hombre agarró y tocó la pieza. El hombre que estaba ahí agarró un violín y tocó la pieza. Y todos aplaudieron. Y después de que tocó el violín, este hombre agarró el violín y lo comenzó a azotar contra el suelo hasta hacerlo pedazos. Y la gente estaba espantada, la gente casi gritaba y la gente decía: oye, que este hombre está loco, ¿cómo es que esté quebrando un violín de esa magnitud? Y el hombre explicó: ¿saben una cosa? El violín que acabo de destruir solamente me costó $60. Es un violín común y corriente, el que usan los estudiantes. Y después sacó de atrás el violín Stradivarius y empezó a tocar con él, y sonaba, quiero decirte, sonaba casi igual. No había mucha diferencia. La idea, ¿sabes cuál es? No importa el instrumento, importa quién lo toque. No importa el instrumento, o sea, no importa la vida, importa que el Espíritu de Dios te toque y Él puede hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. Alabado sea el Señor, y Él está aquí para hacerlo. Así que si tú te has detenido, no te detengas más. Hoy deja que el Espíritu concluya esa obra en tu vida. Hoy deja que el Espíritu te dé convicción. No tienes que esperar más. ¿Qué otra cosa te hace falta para entender lo que Dios quiere para tu vida? ¿Qué otra cosa más necesitas entender? No es necesario, no es suficiente el amor que Dios ha mostrado en tu vida, no es suficiente la misericordia que Dios ha hecho contigo en tu vida, que realmente te has dado cuenta que Él en verdad te ama, porque realmente Él te ama, y te ama tanto que dio a su Hijo por ti. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas. Aleluya, Padre. Y el Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento, a tomar decisiones. Deja que el Espíritu esté en tu vida, tratando con tu vida, trayendo esa convicción de pecado para que tú le puedas abrir tu corazón, dejar de endurecer tu corazón. Yo creo que el Espíritu Santo te ha estado convenciendo en las últimas semanas. Es un trato, es una obra que Dios quiere hacer contigo. No la tardes más. No la dejes para mañana. Humíllate ante Dios. Reconoce
el pecado, la maldad. Vamos a tener un momento de oración en silencio, mientras podemos entonar un canto, una melodía. Pero deja que el Espíritu Santo esté tratando en tu vida. En este momento el Espíritu te puede estar recordando pecados en los cuales tú no has obedecido a Dios, cosas que has guardado en tu corazón, tal vez rencores, tal vez amarguras, tal vez has ocultado cosas. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo vino en el libro de los Hechos, la gente preguntó: varones, ¿qué haremos? Alguien puede preguntar en esta tarde: ¿qué puedo hacer, hermano Sergio? ¿Qué hago? Yo estoy así. Yo estoy muy mal. Yo estoy muy perdido. Yo he endurecido mucho mi corazón. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? La Biblia dice que cuando Pablo predicó en Éfeso, la gente vino dando cuentas de sus hechos y confesaban sus pecados y se arrepentían. Yo he sido un ladrón, yo he sido un brujo, yo he sido una persona fraudulenta, yo he pecado, y se arrepentían. Y el Espíritu Santo estaba salvando y estaba tratando con ellos. ¿A qué nos lleva el Espíritu Santo? A la pureza, a la santidad, a obedecer a Dios, a humillarnos ante Dios. Así que si alguien en esta tarde así lo desea hacer, puedes hacerlo ahí en tu lugar. No se trata de exhibir a nadie, hazlo en tu lugar, ahí con Dios. Tal vez sentado en tu silla, tal vez de rodillas, tal vez de pie, como tú gustes. Pero deja que el Espíritu de Dios esté actuando en tu vida. Deja que el Espíritu Santo esté actuando en tu vida. Solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu. Por favor, Señor. Por favor, Señor Jesús. Y que tu luz Trae salvación, Señor. Muéstrales a Cristo, Padre. que tu gloria El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, Dios. Muéstranos a Cristo, Padre. ahora mismo esté
Derrama tu espíritu, Señor. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Padre, yo te ruego por el Espíritu Santo, Señor, que tú traigas convicción de pecado, Señor. Convicción de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Padre, de veras, Dios, que tú nos encamines en ese camino angosto, en ese camino estrecho de la salvación, Padre. Ven a circuncidar los corazones, Señor. Ven, Padre, por favor, Señor. Que haya corazones dispuestos, Señor, en esta hora. Que haya corazones dispuestos, Señor amado, a reconocer su gran necesidad de ti, Señor. Aleluya, Padre. Que no endurezcan sus corazones, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Tú estate tratando con ellos, Señor. Que esos corazones estén quebrantados, Señor. Que esos corazones estén humildes, Padre. Que esos corazones estén dispuestos, Señor, a ser tratados, a ser de veras, Padre, encaminados a ti, Dios. Aleluya, Señor. Y como te hemos pedido en esta hora, derrama tu espíritu, Señor. Derrama tu espíritu, Padre. Síguelo haciendo, Señor, como lo has venido haciendo esta semana, Señor. Visítanos hoy, Señor. Visita los corazones, Padre. Tenemos necesidad de ti, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Aleluya. Aleluya, Señor Jesús. Santo nunca vino sobre alguien porque éste tuviera una virtud, sino porque Dios es bueno, porque Dios así lo quiso. Así que no te vayas hoy como llegaste. Él quiere que te vayas transformado, renovado, lleno. Aun si tú eres un discípulo cristiano, un discípulo, un cristiano, Él quiere que tu vida sea edificada. Él quiere que tu vida sea tocada por ese maestro, como tocó el maestro ese violín, y de ahí pudo sacar notas hermosas y armoniosas. Si tan solo estás dispuesto a poner tu vida, ahí el Señor va a poner también la suya. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. El Espíritu Santo actúa junto con tu voluntad, y Él respeta tu voluntad y respeta tu decisión. Y hoy, si Él ha estado tratando contigo, tú puedes en este momento decirle: Señor, yo necesito. Y Él te va a guiar a dejar el pecado, a amar a tu prójimo, a que empieces a amar su palabra, a que tengas una vida influenciada por Él. Y tú sabes cuando Dios está presente, tú sabes que Él está presente en medio de nosotros, porque su presencia es inconfundible. Aleluya. Ahora lo que tienes que hacer es obedecer. Obedecer. Gracias, Dios. Espíritu de amor.
satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impide y su espíritu vendrá sobre ti y vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, llénanos, Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús y abundante vida hoy tendrás en Cristo, oh Cristo. Cristo, oh Cristo, Ven y llénanos. ven y llénanos, llénanos, Cristo, oh Cristo, Llénanos. Dile, lléname de ti, Señor. No dejes que mi corazón me endurezca. No dejes que resista la labor del Espíritu en mi vida. Llénanos, sí, llénanos, Aleluya. llénanos, sí, llénanos, Padre, por favor, Señor. llénanos, sí, llénanos, Llega a cada lugar de los presentes, Señor. Pon tu mano, Señor amado, ahí. En el nombre de Jesús, en cada persona, en cada familia, Dios. En cada persona que hoy ha venido, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu esté actuando, tratando con ellos, Señor. si
nosotros cada día más. Y los que están buscando su salvación, llévalos a Cristo, muéstrales al Señor Jesús. Y los que hoy vienen por primera vez, muéstrales su vida, Señor. Muéstrales como tú los ves, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Haz el milagro, Padre. Haz el milagro más grande, Señor. Es cambiar la vida y el corazón, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por lo que has estado haciendo en las vidas de los presentes. Gracias, Padre, porque has estado manifestando tu nombre, tu reino, tu presencia. Gracias porque hay vidas que han sido transformadas, Dios. Gracias, Padre, porque tu iglesia, Señor, tú quieres que descienda también ese ríos de agua viva, Señor amado. Aleluya. Tu iglesia manifieste a Cristo, Señor. Que cada día más sea Cristo en nosotros y menos nosotros, Señor. Para la gloria de tu nombre. Aleluya. Amén. Gracias, Padre. Terminamos la reunión. Estamos despedidos, que Dios los bendiga y estamos para servirles. Dios los guarde a cada uno.